Te doy la palabra, Enrique. Buenos días a todos, a este espacio de poemas comentados con el tema de la muerte. Este evento o este espacio es dado en torno al Día de la Filosofía, el Día Mundial de la Filosofía. Pues bien, vamos a empezar con esta pequeña introducción. Parece ser que en la actualidad, cuando hablamos o evocamos a la muerte, nuestro inconsciente nos traslada primeramente a los parámetros de la ciencia, en donde la aceptamos como aquel momento en que se produce la irreversibilidad del proceso, es decir, el momento en que cesan los latidos del corazón y la respiración. Es un tema tan antiguo y tan nuevo, no solo para la ciencia, sino también para la cultura, la religión, la psicología y la filosofía, y también para el arte. Y aunque el hombre es consciente de que todo ser vivo debe de morir algún día, no deja de sentir cierta interpelación que le evoca a un pensar, a un rechazo, a una aceptación o a un miedo hacia la misma muerte. Por su parte, la ciencia explica desde la etimología hasta el proceso de la fisiopatológico por el cual se llega a la muerte. Por otro lado, para la psicología y la filosofía, la muerte es un asunto que ha de ser analizado para tratar de entender la aceptación y el comportamiento del hombre ante ella, así como lo que sucede después del evento mortal. Biológicamente, la muerte sucede a distintos niveles, es decir, desde la muerte de una célula, pasa por la muerte de un tejido u un órgano, hasta la muerte de todo el cuerpo. Pero el hombre, a pesar de creer, conocer y comprender los mecanismos biológicos de la muerte, no se queda estático ahí, sino que se plantea el dilema del sobrevenir y del qué existe más allá. ¿Qué sigue después de la muerte? Cuando uno muere, desaparece y se integra la energía cósmica, tal como lo dice la ley de la conservación de la materia y de la energía. ¿Existirá vida después de la misma vida? ¿Existe un alma inmortal, como decía Platón? ¿La reencarnación se hace presente? ¿A dónde nos lleva la muerte? De esta forma, el pensamiento de la muerte ha influido en la vida y en el quehacer del ser humano a través de la historia. La concepción de la muerte, al igual que todo el pensamiento humano, es variable no ha dejado de evolucionar. Es el momento en el que cualquier ser vivo no puede escapar. En ella se encuentra una especie de sello que confiere una fuerza de naturaleza sobrenatural, patente en todos los pueblos primitivos, y que, y que encierra cierta realidad ante el concebir de la actualidad. La concepción de la muerte como parte de la vida ha llevado a los hombres primitivos y a los primeros hombres a darle un lugar e importancia en su cultura, transmitiéndola en cada generación a través del arte, pinturas, relatos, ritos, escritos y costumbres, ya que él, es decir, en el arte, se muestra la representación de una percepción de la naturaleza. De ahí que el hombre, al percatarse por medio de sus sentidos sobre la naturaleza, manifiesta por medio del arte sus convicciones y su versión de la realidad misma, que evoluciona a través del tiempo conforme lo hace también su pensamiento. Y un claro ejemplo de esta es la poesía, puesto que cualquiera que sea su interpretación, sigue moviendo y ocupando la mente creadora del ser humano. La poesía nació con el descubrimiento de la muerte, dijo Raúl Zurita, ya que es ella el único lenguaje eficaz contra la imposibilidad de trazar una explicación lógica a que las personas de un momento u a otro fallezcan, dejan de respirar o desaparezcan. Ha de ser el único camino para atravesar este coraje hacia un perverso sistema vital que nos traiciona, ya que nos engaña al encariñarnos con las personas de las que más tarde o temprano, amable o violentamente, habrá de separarnos. La poesía ha de ser la única práctica que no encierra, sino que enfrenta el dolor cáustico del perder un ser querido. Ella representa, ritualiza, canta y crea. Es el espejo milenario de mujeres y hombres. Es también la comunicación inacabada, la otra voz de las cosas y del mundo. Ella es la acción de lo inmediato y lo vital, y crea expresión abierta ante la cultura.
ofreciéndonos la expresión cerrada de la posibilidad de los sentidos. En ella caben todas las problemáticas humanas, tanto la vida como la muerte. Vamos a darle paso a nuestro compañero Mario Alberto Cordero Basilo, que nos va a presentar el poema A mi hijo, de Miguel Hernández. ¿Tienes apagado el micrófono? Ya se puede activar. Sí. Buenas tardes a todos, compañeros. Gracias por estar aquí, por unirse a esta pequeña ponencia. También muchas gracias a la profesora Miriam por invitarnos, por brindarnos este espacio y a ti, Enrique, por esa introducción. Pues, como ya lo habrán visto en el programa, mi poema es del poeta español Miguel Hernández, a mi hijo. Me gustaría también darles no solamente el poema, sino darles una introducción a quién es este personaje, porque no es uno de los poetas que se comenten mucho, ¿no? Debido a su vida política y a todo lo que él vivió. Pues Miguel Hernández nace en España en 1910. Fue pastor de cabras desde muy temprana edad. Recibió educación primaria en las escuelas de Amor de Dios y en el bachillerato, regentado por los jesuitas, le proponen una beca. Sin embargo, su padre la rechaza para que se dedique exclusivamente al pastoreo. Poco después vamos a ver cómo esta vida del joven pastor que después se vuelve militar va a ser muy influyente en su poesía. Y a la vez, mientras él cuidaba su rebaño, leía con avidez y escribía sus primeros poemas, ¿no? O sea que este espíritu poeta lo trae desde siempre, lo trae desde la cuna y está en su espíritu, es lo que a él lo mueve. Desde joven es ávido lector de Virgilio, que en lo personal me parece que por eso es que su prosa es tan exquisita, logra pintar imágenes tan vastas, tan correctas. Cuando crece se muda a España, se mueve a España, donde conoce a muchísimos escritores, entre ellos Pablo Neruda, conoce a políticos, médicos, filósofos, y de pronto estalla la guerra civil en España. Él se alista en el bando republicano y después se afilia al Partido Comunista. Ya veremos que su vida siempre fue del lado de la izquierda, ¿no? En la política. Se vuelve comisario político militar y esto le vale la pena capital. Sin embargo, logra escapar a Orihuela y se casa con su novia de toda la vida, a Josefina Monresca. A los pocos días de que se casan, se muda, ya que su vida política pues es muy movida, ¿no? Tengo entendido que viajó a Rusia, este lugar en el que se encontraban todos los escritores, los políticos, los filósofos de izquierda, ¿no? En este tiempo. En 1937 nace su primer hijo, Miguel Ramón, que muere a los pocos meses, para ser exacto, a los 10 meses de haber nacido, y al cual le dedica el poema Hijo de la Luz y de la Sombra, que es probablemente su poema más conocido y más leído y más discutido. Muy bueno, por cierto. El poema que yo les voy a leer está formado por 11 versos, la rima es consonante, se nota la época, ¿no? En su poesía. En este tiempo todos los poetas escriben ya sea en versos de 13, 11 sílabas. Muy bien, comienzo con el poema. Dice: a mi hijo, te has negado a cerrar los ojos, muerto. Su color coronado de junio ya es rocío.
alejándose a ciertas regiones matutinas. Hoy, que es un día como bajo la tierra, oscuro, como bajo la tierra, lluvioso, despoblado, con la humedad sin sol de mi cuerpo futuro, como bajo la tierra quiero haberte enterrado. Desde que tú eres muerto no alientan las mañanas, al fuego arrebatadas de tus ojos solares. Precipitado octubre contra nuestras ventanas, diste paso al otoño, anocheció los mares. Te ha devorado el sol, rival único y hondo, y la remota sombra que te lanzó encendido, te empuja luz abajo llevándote hasta el fondo, tragándote, y es como si no hubieras nacido. 10 meses en la luz, redondeando el cielo, sol muerto, anochecido, sepultado, eclipsado. Sin pasar por el día se marchitó tu pelo, atardeció tu carne con el alba en un lado. El pájaro pregunta por ti, cuerpo al oriente, carne naciente al alba y al júbilo precisa. Niño que solo supo reír tan largamente, que solo ciertas flores mueren con tu sonrisa. Ausente, ausente, ausente como la golondrina, ave estival que esquiva a vivir al pie del hielo, golondrina que a poco de abrir la pluma fina, naufraga en las tierras enemigas del vuelo. Flor que no fue capaz de endurecer los dientes, de llegar al más leve signo de la fiereza. Vida como una hoja de labios incipientes, hoja que se desliza cuando sonar empieza. Los consejos del mar de nada te han valido. Vengo de dar a un tierno sol una puñalada, de enterrar un pedazo de pan en el olvido, de echar sobre unos ojos un puñado de nada. Verde, rojo, moreno, verde, azul y dorado. Los talentos colores de la vida, los huertos, el centro de las flores a tus pies destinado, de oscuros negros tristes, de graves blancos yertos. Mujer arrinconada, mira que ya es de día. Ay, ojos imponiente por siempre en la alborada, pero tu vientre, pero en tus ojos, mujer mía, la noche continúa cayendo desolada. A gusto personal me parece que en los últimos versos es donde se encuentra el contenido más fuerte del poema, que ya de entrada todo el poema trata de un tema muy, muy, muy complicado, ¿no? El fallecimiento de un hijo. Yo rescataría 3 fragmentos, no sé qué piensan ustedes. Flor que no fue capaz de endurecer los dientes, de llegar al más leve signo de la fiereza. A mi parecer aquí hace alusión de lo joven que era su hijo. Flor que no fue capaz de endurecer los dientes, muy, muy joven, y de que no pudo llegar al más leve signo de la fiereza. Es bastante fuerte a mi parecer. Vengo de dar a un tierno sol una puñalada, de enterrar un pedazo de pan en el olvido, de echar sobre unos ojos un puñado de nada. Aquí parece como que él nos está dando a entender lo que él siente al enterarse del fallecimiento de su hijo. Es una imagen muy fuerte. Vengo de echar sobre unos ojos un puñado de nada. Y finalmente, mujer arrinconada, mira que ya es de día, pero en tu vientre, pero en tus ojos, mujer mía, la noche continúa cayendo desolada. Aquí haría alusión a que no es un dolor propio solamente, sino que es un dolor que comparte con la madre del pequeño, con su esposa. Finalmente, después de toda su vida política, Miguel Hernández, después de concluir la guerra civil, decide cruzar la frontera de Portugal. Sin embargo, la policía portuguesa lo captura y lo entrega a la guerra civil. En 1940 es condenado a muerte. Sin embargo, tiene amigos en la corte y cambia la sentencia a 30 años de cárcel. Una frase muy fuerte que se hace sobre él estando en prisión es que dice: en la prisión de Palencia decía que no podía llorar porque sus lágrimas se congelaban por el frío. Es una imagen muy, muy fuerte. Finalmente, en 1941, a la edad de 31 años, se enferma de bronquitis, que se le vuelve tifoidea y fallece finalmente el 28 de marzo de 1942 a los 32 años. Me parece que esta ponencia sobre
sobre la muerte, podemos entenderla también como, a la poesía podemos entenderla como esta preparación para la muerte, pero no solo la muerte propia, sino la muerte de los más cercanos, de nuestros seres más queridos, porque por lo general este tipo de poemas a la muerte hacen referencia a la despedida de algún ser querido, de alguna persona que era importante para nosotros. Yo he escogido este poema porque, aparte de que es brutal, el simple hecho, la simple imagen de perder un hijo, sobre todo a tan corta edad, es probablemente el dolor más grande que pueda sentir alguna persona con referencia a la muerte, ¿no? Aparte que, a mi parecer, Miguel Hernández hace muy bien la labor de poeta y logra pintar imágenes de las que personas como nosotros a tan corta edad no podemos, no podemos siquiera imaginarlo, ¿no? Él, él lo logra con el sentimiento y con las palabras, porque al final la muerte es dolor para los que se quedan, no tanto para los que se marchan. Y finalmente, si aún me queda un poco de tiempo, me gustaría compartirles una reflexión que hace Pablo Neruda sobre Miguel Hernández, sobre este poeta, pues, que ha sido olvidado, ¿no? Principalmente por su pensamiento y por su vida política, que no va acorde a lo que actualmente se tiene en creencia política en España. Dice Pablo Neruda: recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz es un deber de España, un deber de amor. No tenía Miguel Hernández la luz cerital del sur como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedragosa, luz espesa de panal desesperada. Darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen. Arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche, armado con la espada de la luz. Esta imagen del poeta Miguel Hernández como desaparecido en la luz, como el poeta del pueblo, el joven pastor que llega a un espacio militar muy importante, es básicamente, creo, lo que Pablo Neruda nos quiere hacer referencia con este pequeño escrito, ¿no? Hay que recordarlo a la luz como el poeta de la espada que brinda a su vez luz. Por mi parte sería todo. Agradezco de nuevo a todos ustedes por estar aquí y a la profesora por brindarnos el espacio. Y si tienen algún comentario, pues bienvenido. Muchas gracias. Bien, te agradecemos por brindarnos este poema. Para el momento de las preguntas, dudas o demás comentarios, los vamos a tomar para al finalizar todos los poemas para que podamos escuchar a los demás ponentes. Nuevamente te agradecemos tu participación. Bien, continuaremos con nuestro compañero Brian Iván González Islas y el poema 1964 del autor Borges. Hola, hola. ¿Sí me escucho bien? ¿No me escucho trabado? Bien, sí, se bien? escucha, Brian. Ah, qué bueno. Es que hace un rato tenía problemas con mi conexión. Pues muchas gracias a todas y a todos por asistir. Gracias también a la profesora por darnos la posibilidad de realizar este pequeño evento. Y a ti, Enrique, también muchas gracias por moderarlo. Como lo menciona mi compañero Enrique, pues voy a hablarles acerca de un poema bastante bonito. Es uno de mis favoritos y es de un escritor así magnífico que yo creo que no tiene, bueno, no tenemos tanto la necesidad de introducirlo, el buen Borges. No sé si puedo compartir mi pantalla, creo que no, pero de todas formas voy a leerles el poema, ¿va que va? Ya puedes Primero les voy a dar compartirla. así, Perdón, ah, Brian. Sí, ya sí, puedes sí, muchas gracias, gracias. compartir. ¿Ya se ve? ¿Se ve bien? Va. Espera, Pues voy a dar todavía. así una breve introducción. Ahora sí. Ok, gracias. Este poema está dentro de una compilación, un poemario que se llama El otro, el mismo.
Y pues ahí el mismo Borges retrata sus mayores, hábitos y gustos, así lo menciona él en alguna de sus entrevistas. Eh, bueno, este poema no necesariamente es de muerte, pero tiene que ver con un tema bastante relacionado, que a todos nos causa hasta cierto punto algo de conflicto, que es la vejez. Borges le da también una interpretación a este poema, de que tiene que ver con la vejez y con la decadencia, que todos en algún momento llegaremos a sufrir, no morimos muy jóvenes, ¿verdad? Y pues se pueden dar dos interpretaciones. La primera, obviamente, la que nos está más a la mano, que tiene que ver con el amor, ¿no? O sea, con el abandono de la pareja. La otra tiene que ver con el abandono de la vida, que se da gradualmente. Esto lo iré así explicando. Y bueno, así rápidamente es un poema que está dividido en dos sonetos, y consta obviamente de 8 estrofas divididas en 28 versos, ¿no? Son en decasílabos, como ven la rima es abraza, riman el primer y el cuarto verso, y el segundo y el tercer verso. Pues bueno, voy a dar lectura y ya posteriormente les iré hablando un poco más. Empieza así. Ya no es mágico el mundo, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós a las mutuas manos y las sienes, solo tienes los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Este es el primer soneto y el segundo dice así. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas cosas en el mundo, un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta y aunque las horas son tan largas, uno escucha la muerte, ese otro mar, esa otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del amor. Me diste y que me quitaste debe ser borrada. Lo que era todo tiene que ser nada. No queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. El poema completo. Y bueno, la lectura que yo les propongo también, respaldada por algunos otros autores, tiene que ver con este tema de la vejez. ¿Por qué? Bueno, Borges escribe el poema en 1964, como dice, y para ese entonces el buen Borges ya estaba ciego, ya estaba sufriendo los estragos por el que murió. Entonces aquí en la primera parte de nuestro poema, lo que retrata Borges es precisamente ese abandono de la vista, y no solamente de la vista, sino, es decir, nosotros como amantes, por así decirlo, de libros, del arte, de los textos, ¿qué pasaría con nosotros si en algún momento, si lo animamos, llegáramos o llegaran ustedes a quedar ciegos, ¿no? ¿Cómo leerían a Platón? ¿Cómo leerían a sus autores favoritos? Y no solamente eso, ¿cómo verían en primera instancia el mundo y las maravillas que los rodean? Esto comienza así, o yo interpreto que comienza así, ya no es mágico el mundo. Lo que se está diciendo es que lo ha abandonado su vista y por eso la magia del mundo se ha perdido. Es decir, no sé si recuerdan, ahí traigo un poquito a colación Aristóteles, la metafísica, que dice que el hombre es amante de aprender y da fe de ello nuestro amor por los sentidos, ¿no? Hay muchos otros sentidos, no solamente la vista, pero la vista es el principal sentido, porque a partir de él se genera la memoria, ¿no? Entonces, pues está así bien marcada esta tendencia del deseo o la añoranza por los sentidos que ocurre cuando la vejez llega, ¿no? Y también tiene que ver esto, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines,
ya no una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías, es decir, ya no se puede apreciar la belleza de la naturaleza ni la belleza del mundo, simplemente se puede vivir de la memoria, ¿no? Y por eso también dice acá, nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no, es decir, la vida no es nuestra, tampoco lo es nuestras capacidades, no lo son nuestros sentidos, porque no nos pertenecen, simplemente hacemos uso de ellos, ¿no? Y para eso también no es fácil olvidarse. Acá viene a colación la nostalgia, ¿no? No sé si les ha pasado que les huele a Navidad, ¿no? O sea, la calle huele a Navidad, tiene que ver con eso, con la nostalgia que nos traen los sentidos, con la nostalgia que nos trae pasadas experiencias que ya no se van a repetir. Imagínense, si es así, ¿cómo va a ser cuando nos vamos a quedar sin todas esas capacidades corporales que tenemos hoy en día, ¿no? Más viejos y ya no podamos ni siquiera caminar. ¿Cómo se siente un campeón olímpico cuando ya no puede correr, ¿no? Es algo bastante trágico. Y bueno, eso da paso a la segunda parte del soneto, cuando ya habla de muerte. Después de la negación, así psicológicamente como podría decirse, viene la negación. Después de decir, pues es que ya me quedé sin vista, ya me quedé ciego, ya soy llano, nos queda resignarnos y aceptar la muerte, ¿no? Como acá relaciona nuevamente, que recuerden que según su ética, la felicidad es el fin máximo de todas las cosas, o sea, es a lo que tienden las cosas, y acá Borges dice, ya no seré feliz, pero tal vez ya se ve la desilusión, se ve la tristeza, y se ve el abandono del mundo que tiene en ese entonces, ceguera y porque extraña todo lo que implicaba tener antes tantos sentidos, ¿no? Y dice, hay tantas otras cosas en el mundo, un instante cualquiera es más profundo y que más. Y no sé si les ha pasado o han escuchado ese dicho, ¿no? De que, ¿cómo no se sabe lo que es el mismo, ¿no? O sea, aquí comienzas a valorar más la vida y más el mundo cuando se te está yendo en alguno de sus escritos, que uno no se da cuenta de que está vivo hasta que siente la muerte. Y también acá se ve esta tendencia a la vista. Dice, y aunque las horas son tan largas, una oscura maravilla nos acecha. Es feliz, el tiempo pasa volando, cuando estás triste, el tiempo se te hace eterno, ¿no? Pero aquí Borges dice, pues sí, las horas largas son insoportables, pero pues así como la vida es un mar inexplorado, la muerte también lo es, y viene ahí, nos recuerda un poquito al buen Platón, ¿no? O sea, por qué despreciar la muerte si no sabemos de primera mano lo que ésta implica o trae consigo? Es otra flecha que nos libra del sol y de la luna y del... Pues claramente está diciendo que la muerte hasta cierto punto trae paz, ¿no? O sea, cuando una persona ya está sufriendo demasiado una enfermedad o incluso ya está aburrida de la vida, a veces la muerte puede ser un regalo lejos de un castigo, ¿no? Y pues ya finalmente aquí, como dice acá, lo que era todo tiene que ser nada. Dice un versículo bíblico, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Eso tiene que ver también con que la vida no nos pertenece, somos nada y vamos a hacer nada. Y esa es la aceptación de ser una persona viviente, vaya. Acá solo me queda el goce de estar triste, esa vana costumbre que me inclina al sur, a cierta puerta, a cierta esquina. Vemos la con norte, arriba, sur, abajo, y también tiene que ver con Argentina, ¿no? Borges es argentino, quiere regresar a su lugar natal. Ya no le queda más que aceptarlo, que regresar a morir en paz. Y eso también es, yo siento que lo más interesante del poema, porque dice a cierta puerta, a cierta esquina.
¿qué pasa cuando mueres? ¿Es el fin o es simplemente doblar la esquina para dar la vuelta, ¿no? O sea, ¿es el inicio de algo o es el fin de algo? Ahí Borges nos está planteando esa cuestión o algo así. Y pues así sería todo por mi parte, muy someramente. Espero que les haya gustado el poema. Es de mis favoritos, está bastante bonito. Y pues muchas gracias por escucharme. Gracias por tu participación, Brian. Demos paso ahora a nuestra compañera Fátima de Jesús Rodríguez Ramírez y el poema Camino a Ítaca de Constantino Cavafis. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. En esta ocasión me toca presentarles el poema de Camino a Ítaca o Ítaca del poeta Constantino Cavafis. Es uno de mis poemas preferidos porque lo leí de pequeña, no sabía muy bien el nombre, fue en un libro de textos, creo, y en preparatoria lo redescubrí por una profesora de latín, la cual nos lo, digamos que entregó el último día de clases de sexto semestre y fue un buen regalo para todos nosotros. Así que comenzamos. Bueno, Ítaca. Cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que tu camino sea largo y rico en aventuras y descubrimientos. No temas a los trigones, a Cíclopes o al fiero Poseidón. No los encontrarás en tu camino si mantienes en alto tu ideal, si tu cuerpo y alma se conservan puros. Nunca verás los lestrigones, los Cíclopes o a Poseidón, si de ti no provienen, si tu alma no los imagina. Ruega que tu camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano, cuando con placer llegues a los puertos, te descubran por primera vez, ancla en mercados fenicios y compra bellas cosas. Madreperla, coral, ámbar, ébano y voluptuosos perfumes de todas clases. Compra todos los aromas sensuales que puedas. Ve a las ciudades egipcias y aprende de los sabios. Siempre ten a Ítaca en tu mente. Llegar ahí es tu meta, pero no apresures el viaje. Es mejor que dure mucho. Mejor anclar cuando estés viejo, pleno con la experiencia del viaje. No esperes la riqueza de Ítaca. Ítaca te ha dado un bello viaje. Sin ella nunca lo hubieras entendido, pero no tiene más que ofrecerte. Si la encuentras pobre, Ítaca no te defraudó. Con la sabiduría ganada, con tanta experiencia, habrás comprendido lo que las Ítacas significan. Bueno, pues en sí considero, y he leído que este poema como tal no trata de la muerte en sí, pero pues yo considero que sí. Desde mi perspectiva, el Ítaca para mí es una metáfora de la muerte, puesto que de alguna manera te está incitando el poeta a que mires la vida pues sí con optimismo y no le tengas miedo, ya desde el simple hecho que te está diciendo de alguna manera las ideas sobre Cíclopes, el temerario Poseidón y la otra figura retórica, estos listrigones, hacen hincapié a que los seres humanos tenemos mucho miedo respecto a hacer tales cosas como una exposición o acciones que influyen más en nuestra manera de pensar y de ver el mundo y eso nos impide seguir adelante. Eso por otro lado. Entonces, considero que la muerte como tal no debería de darnos tanto miedo porque de alguna manera es algo que todos los seres humanos vamos a tener que llevar, que por seguir viviendo tenemos que, digamos que pagar por ese precio, pero pues no es que sea tanto como algo desconocido, pero sí no debemos de pensar tanto en la muerte porque si pensamos en ella vamos a perdernos de más cosas y es lo mismo que dice en este poema. No es tanto como a querer apresurar el camino hacia llegar a la muerte o hacia alguna meta, sino que debemos de irnos leve, disfrutar de todo el panorama que nos muestra, tal vez comprar tales cosas como menciona, comprar corales o algo así, probar cosas distintas de lo que nosotros podemos haber visto en nuestros cursos de la vida, en la preparatoria, la universidad o algo así, pero pues tampoco es para que uno quiera llegar en menos de 10 segundos o en 4 años instantes a acabar la carrera universitaria, qué sé yo. Entonces, como tal, sí considero que no habla de la muerte, pero pues sí te invito a una reflexión de cómo debes de disfrutar tu vida para que una vez en la vejez veas hacia atrás y digas, wow,
logré algo interesante en mi vida y no te quedas con tantos, digamos que, no sé si llamarlo rencores o frustraciones, mejor dicho, frustraciones por no haber hecho lo que tú quisiste haber hecho o por esos temores que te decían, es que si hago esto me va a salir mal, mejor me quedo aquí, me mantengo en mi zona de confort y ya pues sigo como si nada. Y esto sería por mi parte. Gracias. Te agradecemos por compartirnos este poema. Vamos a escuchar a nuestro compañero Salvador Juárez Espinosa y el poema Muerte en el frío de Javier Villarrutia. Buenas compañeros, espero que se encuentren bien. Yo creo que no es necesario repetirlo todo, pero pues doy gracias a todos los participantes para que fuera posible esto. Antes de leer, quiero decirles que la poesía tiene un lugar bastante especial en mi vida. Es como una especie de secreto a voces. A diferencia de Platón, yo estoy más un poco del lado de mi maestro Schopenhauer, yo creo que ya lo sabe todo. Él en El mundo como voluntad y representación, pues nos señala que a veces los artistas son los grandes genios que logran captar la esencia de las cosas en general. Y nos pone varios ejemplos que va desde la arquitectura hasta la música. La música como el lugar más elevado y unos lugares antes, en una especie de pirámide, se encuentra la poesía. Bueno, les voy a proyectar eh, lo que tengo anotado. No sé, profesora, ¿me permitiría Ya habilitar? Va, está activado. Sí. muchas gracias. No tengo una razón especial por la cual escogí este poema. La verdad, Javier Villaurrutia no tiene mucho que lo descubrí. Lo descubrí por un libro que se llama Poesía en Movimiento. eh, es de la editorial Siglo XXI y recoge a varios poetas, perdón, del siglo XX, perdón. Recoge a varios poetas del siglo pasado e intentan hacer poesía fuera de la forma tradicional. Y pues, de lo poco que he leído a Villaurrutia, ha sido bastante, pues, no sé ni cómo expresarlo, es reconfortante. Yo creo que Villaurrutia sabe o conoce muy bien de las pasiones de las personas. Y cuando leí este poema, sinceramente creí que describía muy bien una sensación que a lo mejor todos hemos vivido. Bueno, paso a leer. Muerte en el frío, de Villaurrutia, una reflexión por mí. Cuando he perdido toda fe en el milagro, cuando ya la esperanza dejó caer la última nota y resuena un silencio sin fin, cóncavo y duro, cuando el cielo de invierno no es más que la ceniza de algo que ardió hace muchos, muchos siglos, cuando me encuentro tan solo, que me busco en mi cuarto como se busca, a veces, un objeto perdido, una carta estrujada en los rincones, cuando cierro los ojos pensando inútilmente que así estaré más lejos de aquí, de mí, de todo aquello que me acusa de no ser más que un muerto. Siento que estoy en el infierno frío, en el invierno eterno, que congela la sangre en las arterias, que seca las palabras amarillas, que paraliza el sueño, que pone una mordaza de hielo a nuestra boca y dibuja las cosas con una línea dura. Siento que estoy viviendo mi muerte, mi sola muerte presente, mi muerte que no puedo compartir ni llorar, mi muerte de que no me consolaré jamás, y comprendo de una vez para nunca el clima del silencio, donde se nutre y perfecciona la muerte, y también la eficacia del frío, que preserva y purifica sin consumir como el fuego. En un silencio, y en silencio, escucho dentro de mí el trabajo de un minucioso ejército de obreros que golpean con diminutos martillos mi linfa y mi carne estremecidas.
Siento cómo se besan y se juntan para siempre sus orillas, las islas que flotaban en mi cuerpo, como el agua y la sangre, son otra vez la misma agua marina, y como se hiela primero, y luego se vuelve cristal, y luego duro mármol, hasta inmovilizarme en el tiempo más angustioso y lento, con la vida secreta, muda e imperceptible, del mineral, del tronco, de la estatua. En corchete se encuentra Nostalgia de la Muerte, porque este poema fue parte de un libro que Villarruta publicó, así como Nostalgia de la Muerte. Eh, Les voy a leer lo que yo anoté. Es muy corto porque como somos bastantes los que vamos a exponer, entonces espero les guste. Desde siempre, la muerte es la experiencia que nos mata. Mata las alegrías, los sueños, los sentimientos, mata a las personas, nuestros padres, nuestras madres, hermanos, amigos, etcétera. De la muerte siempre hablan, pero hablan metafóricamente. La invocan con analogías, la llaman con alegorías. Toda predicación de la muerte lleva consigo un es como, porque nunca damos con el clavo de aquello que sea el suceso de morir. Qué frustración la nuestra por saber que vamos a morir y ni siquiera tenemos el más remoto conocimiento de que sea ese nuestro fin. Así como también moriremos con la frustración de no saber qué sucederá con nosotros o aquello que creemos somos nosotros. Qué frustración es que ya han muerto miles de millones de personas y ni así sabemos qué es morir. Afortunadamente, tenemos a los poetas, quienes se han empeñado en descifrar la vida en rimas, en prosa, en nuevas formas de poetizar, y nos provocan sensaciones lo más parecida a lo que sospechamos se parece a la muerte. Sin embargo, la pregunta correcta no es aquí cuáles son las poesías que nos enseñan qué es eso de morir, sino que hay que preguntarle a Javier, ¿qué se siente morir? Y tal pregunta procura abrazar el sentido mismo del poema como de la obra. Este poema, Muerte en el frío, pertenece a un libro titulado Nostalgia de la muerte, del cual no tengo mucho que decir, más que el título ya en sí nos indica una especie de anhelo por aquello que se presenta como morir. ¿Cómo es ello posible? ¿Quién mira la muerte y la ve y la ve con una lejanía y tristeza, como si deseara su presencia? Sin pensarlo demasiado, lo suicidas. Pero sin más demoras, ¿qué se siente morir, Javier? El poema nos coloca en un cuándo, es decir, en una ubicación de espacio y tiempo, y son tales, perdón, que la esperanza lo ha abandonado, desesperanza, y como la pienso, tal, cuando es un rememorar a un principio en este poema, el origen de sentir la muerte, el mismo cuando que lo deja solo, pero no es la soledad de un abandono, ni tampoco de una ausencia, sino la soledad de un perdido. Por eso, aquí cito, cuando me encuentro tan solo, que me busco en mi cuarto, como se busca, a veces, un objeto perdido, una carta estrujada, en los rincones. Un cuando oscuro, de cuando cierra los ojos, dándose cuenta de sus deseos, perdón, dándose cuenta de cuando sus deseos de morir resultan inútiles, pues no está lejos como quisiera, lejos de aquí, de todo, pues ese aquí es un lugar indeseado, pero tampoco puede estar en otro lado, pues cualquier otro lado es igual que aquí. Por eso es inútil desear estar lejos, porque no puede estar en donde está todo, es decir, la nada. Su cuándo es cuando sentía el frío invierno, es decir, con el cielo blanco y gris, que no es más que la ceniza de algo que ardió hace muchos, muchos siglos. Un cuándo que lo congela, un cuándo que lo hace vivir la muerte, paradoja. Y vivir la muerte significa congelarse, pero congelarse perdidamente solo, en un día de invierno, cuando la esperanza lo abandonó. ¿Qué se siente morir, Javier? Morir es como cuando la pasamos mal, cuando los problemas nos aplastan como olas, asfixiándonos, robándonos el aire, desesperándonos y, finalmente, abandonándonos a la resignación. Y es ahí, justo en el rendirse,
en el que el frío, la soledad, la desesperanza son conciencia de la muerte misma. Ya, muchas gracias. Gracias, Salvador, por tu reflexión, por tu cercanía para con nosotros a partir de este poema. Prestemos atención ahora a nuestra compañera Adriana Montserrat Pérez Romero y al poema Oh Mundo, pues que nos matas, de Jorge Manrique. Hola a todos. ¿Sí me veo? ¿Y me escucho bien? Sí, sí. Bueno, yo quería platicarles un poquito de Jorge Manrique. Bueno, Jorge Manrique fue, pues, no era como tal un hombre de letras. Sin embargo, le interesaba mucho la poesía. Y participó en las guerras con los reyes católicos, estuvo del lado de Isabel la Católica. Entonces, bueno, pues sí, en la batalla estaba con su papá, que es don Rodrigo Manrique, y yo siento que parte del gusto por la poesía viene de su tío, que se llama Gómez Manríquez, creo que así se llama. Y bueno, este poema que les voy a leer es de un fragmento de sus coplas, que es Coplas a la muerte de mi padre, y surgen a raíz de la muerte de don Rodrigo creo que es 1474. 1476, perdón. Y bueno, bueno, ya voy a compartirles la presentación. A ver si puedo. Listo, ya se puede. A ver, voy a ver si puedo. Espérenme tantito. Ay, no, creo que no puedo. Es que no estoy Sí, desde mi sí, computadora. debes poder, lo tenía bloqueado. Ya. Ah, no, pero esa no es. No, o sea, sí puedo, pero como estoy desde un iPad, creo que no se puede compartir lo que yo quiero compartir. Pero bueno, ya se los voy a leer. Oh mundo, pues que nos matas, fuera la vida que diste, toda la vida. Mas según acá nos tratas de tristeza, de dolores tan poblada, de los bienes tan desierta, de placeres y dulzores despojada. Es tu comienzo lloroso, tu salida siempre amarga y nunca buena. Lo de en medio, trabajos, y a quien das vida más larga, das más pena. Así, los bienes muriendo y con sudor se procuran y los das. Los males vienen corriendo, después de venidos duran mucho más. Es muy cortito, pero la razón por la que elegí fue porque este poema fue el último en ser, bueno, se encontró en su ropa el día que murió, en 1479, en una de las guerras, se encontró en la bolsa de su, no sé qué era, si un saco o algo así, pero estaba en su pecho. Y me parece muy bonito este poema porque sí se ve que sigue los valores cristianos de la época, bueno, sí, católicos también, en el que pues la vida mundana es fea, es despreciable y lo que se anhela es la vida eterna después de la muerte. Entonces, pues me parece muy, muy bonito este poema porque pues es muy lindo. Y bueno, ya, gracias a todos por escuchar. Espero que les haya gustado y pues vivan la vida. Muchas gracias, Montserrat. Abramos ahora nuestros oídos a nuestro compañero Alejandro Hernández Aragón y el poema Autorretrato de Nicador Parra. Hola compañeros, ¿me escucho bien? Sí.
¿Sí, todo bien? Ok, perfecto. Bueno, para su buena suerte, ahorita tengo como una garraspera horrible en la garganta, entonces no la van a pasar tan mal. Nicanor Parra es un poeta chileno. Este, bueno, en realidad es un antipoema. No es como tal un poema. Es un librito de donde saqué esto. Perdón, Alejandro, ¿podrías acercarte un poco el micrófono? Te escuchan un poco bajo los compañeros. Gracias. Ok, una disculpa a todos. Como les decía, pues esto no es un poema como tal. Él lo dice, que esto es un antipoema. Y bueno, permítame un momento. Bueno, voy a empezar. Autorretrato. Considerad, muchachos, esta lengua roída por el cáncer. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué os parece mi cara bofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué decís de esta nariz podrida por la cal de la tiza degradante? En materia de ojos, a 3 metros no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués y con sabor y con olor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animal? Por el exceso de trabajo, a veces veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver. Estos escasos pelos que me quedan. Estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales. Y bueno, este es el antipoema de Nicanor Parra. Yo lo escogí justamente porque, bueno, supongo que pues se dan cuenta de que está hablando de un profesor, ¿no? De un liceo, de las clases, pero más que nada, obviamente hay muchas interpretaciones de este poema, pero pues yo quise hacer la mía y pues para mí pues él en este poema está muerto, ¿no? Él es un cadáver, él, él, él está hablando de su profesión de maestro, ¿no? Lo que significa morir dando clases. Y bueno, en ese sentido, pues quería intentar conectarlo bueno, como ustedes saben, eh, lo que sucede en el diálogo del Fedón, ¿no? De Platón. Bueno, hay una parte bien interesante, ¿no? Que dice que los que se dedican seriamente a la filosofía, pues se ocupan de morir y de estar muertos, ¿no? Entonces, pues parecería entonces que
que la profesión de los profesores, muchas veces, no solamente del filósofo, sino también del docente, pues es dedicarse a morir y a estar muerto, ¿no? Y me pareció que aquí Nicanor Parra lo había retratado en un autorretrato, pues de la mejor manera, ¿no? Como les decía, este es un antipoema, y espero que les haya gustado, y que tengan un insisto. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación. Finalmente, escuchemos a nuestra compañera Xochitl Velázquez Miranda y al poema Un soldado de ley del autor Borges. Buenas tardes, compañeros. ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Sí, mi poema es de Borges también. Se llama Un soldado. Bueno, yo digo de Lee. No sé si se diga así o de Lee, pero es Un soldado de Lee. Lo saqué de este libro, Nueva Antología Personal de Borges. Voy a comenzar a leerlo. Lo ha alcanzado una bala en la ribera de una clara corriente cuyo nombre ignora. Cae de boca. Es verdadera la historia y más de un hombre fue aquel hombre. El aire es oro, mueve las ociosas hojas de los pinares. La paciente hormiga escala el rostro indiferente, sube el sol. Ya han cambiado muchas cosas y cambiarán sin término hasta cierto día del porvenir en que te canto. A ti que, sin la dádiva del llanto, caíste como cae un hombre muerto. No hay un mármol que guarde tu memoria, 6 pies de tierra son tu obscura gloria. Me gustaría destacar de este poema que no solo puede hablar de aquel que muere solo como un soldado en el desierto, sino también de aquellos que mueren rodeados de personas que lo último que notan es que has muerto, ¿no? Me tocó asistir hace poco a un funeral en el que parecía que lo último que importaba era la muerte de esa persona y era más demostrar quién tenía el dinero para sustentar ese gasto o quién lloraba más, aunque no fuera real, ¿no? Lo que me impactó también de este poema fue el verso de la hormiga, ese elemento de la hormiga. La paciente hormiga escala el rostro indiferente, o sea, lo cual puede destacar la indiferencia ya sea voluntaria o involuntaria del mundo ante la muerte de una persona, como es que pues el mundo sigue siendo el mundo tal cual como es, sigas vivo o no. Por eso me gustó este poema, siento que destaca esa frialdad y esa crueldad, o tal vez no crueldad, pero sí esa indiferencia del mundo y de las personas ante la muerte de alguien más, o sea, por más que lloren o por más que en el momento lo sufran, pues ya te fuiste y no van a detenerse porque tú no estés, ¿no? También me gustaría, no sé si pueda compartir mi pantalla. Un momento. Ya se puede. Explicar un poquito, porque parece como que no tuviera rima este poema, pero encontré una página que explicaba justamente cómo se organiza esto. Más o menos así se estructura la rima de este poema. Aquí se da una explicación de cómo se conforma todo esto. Y aquí está. Bueno, y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por el espacio y gracias a los demás compañeros que también participaron. Muchas gracias, Xochitl, por tu participación. Bien, pues demos paso al momento de la comunión de las ideas y abramos nuestros micrófonos y nuestro corazón para las dudas que nos permean. Bien, para las participaciones, tal vez nos puedan mandar un mensaje
y pongan para ir haciendo una lista de qué personas van a participar, por favor. Les agradeceríamos mucho. Bien, Xochitl, si quieres pues, iniciar con las participaciones, te agradeceríamos. Sí, bueno, yo anoté algo sobre el poema que leyó el compañero Brian. Me interesó que dijo que no era propiamente un poema de muerte, pero yo creo que sí, porque pues es como una muerte de facultades, ¿no? Que a fin de cuentas denota como un morir constantemente, puede que no estés realmente ya muerto, pero vas muriendo cada día, ¿no? Luego hasta está como el chiste ese, ¿no? De ¿qué haces? Pues aquí muriendo lentamente, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Sí, sí estamos viviendo, pero cada día nos va llevando un poquito más a la muerte, ¿no? Y pues sí, por ejemplo, ahorita me da mucha risa porque comentaba el compañero que qué triste ha de haber sido para Borges ya no poder leer, y creo que ahorita muchos nos estamos enfrentando a saturar nuestros ojos con tantas pantallas. Por ejemplo, yo ya necesito lentes y es muy feo ya no poder leer igual, ya no poder quedarme tanto tiempo en la pantalla o leyendo un libro porque mis ojos ya no dan para más. Entonces, creo que también está padre ese giro que se le dio a la muerte en ese poema, como más una muerte de facultades que una muerte en general. Bueno, eso fue lo que me llamó la atención y lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí, sí me escucho, sí, ¿verdad? Gracias, muchas Sí, gracias Brian. gracias. Gracias por tu pregunta y por tu comentario. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo dije muerte, no, que no trata de un poema de muerte en la intención de la palabra. O sea, yo entendí como muerte ya dejar de estar vivo. O sea, así, eh, con toda el sentido de la palabra. Sí puedes entender también como muerte de facultades, pero lo que pasa es que yo digo que no trata de muerte porque todavía no se muere el personaje del poema, ni Borges cuando lo escribió todavía no estaba muerto. Más que nada, por eso lo digo. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo de que incluso cuando naces ya estás muriendo, pero es un gerundio, o sea, no es un participio, no estás muerto, sino que estás en tránsito de morir. Más que nada, por eso lo digo. Es decir, yo vi el poema como el tema principal es la vejez y un tema adyacente es la muerte, porque la muerte no, perdón, la vejez no implica necesariamente a la muerte. Puedes estar viejo, pero no estar muerto. En cambio, igual no se niega que si estás muerto, estés viejo. No sé si me explico. Es decir, la una no se niega a la otra necesariamente, pero sí, te digo, estoy completamente de acuerdo y me gustó mucho cómo lo dijiste, eso de muerte de las facultades. No lo había visto así y de hecho, me diste mucho que pensar, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Alguna duda, pregunta? Yo quiero decir algo. Adelante. La verdad lo quiero decir para no perder la bonita costumbre que tengo de debatir con Brian. Ya es un buen rato que no lo hacemos. Ay, amigo, pues es que cuando yo me enteré, o sea, cuando yo estaba leyendo a Borges sobre su vida y cuando me enteré que se quedó ciego, no sé ni cómo describir que sí sentí su dolor, porque yo entre las cosas que más aprecio es leer. O sea, para mí no hay día que yo no ponga los ojos en una hoja de papel con letras. Y no me imagino qué haría yo si no pudiera leer. Y no sé ustedes, pero
pero yo de verdad sí sentía así como una tragedia griega cuando Borges se quedó ciego. Ya nada más le quedó escribir, ¿no? Y tratar de memorizarse lo que él escribía para ir en un cierto orden. Pero bueno, ahora, no sé, amigo, si lo dices con una especie de rigor o de tratar de ser estricto con las palabras o con el lenguaje mismo, pero yo creo, amigo, que vivir, bueno, para empezar, lo que yo traté de hacer en la reflexión es que morir ni siquiera sabemos qué chuchas es. La verdad ni siquiera sé, es como la palabra nada. O sea, ¿qué podemos decir de la nada? Ni siquiera podemos decir que la nada es nada, porque ya le estás adjudicando algo, ¿no? Entonces nos quedaremos con la respuesta de nada y ya, ¿no? Sin el es. No podríamos ni siquiera decir que no es, porque la nada no es nada. Entonces la pregunta sería como, ¿la muerte qué es? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Pues es que desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas, yo sí creo fielmente que sí estamos muriendo, amigo. O sea, ahorita estamos, por así decirlo, en la plenitud de nuestras vidas, pero cuando llegamos a cierta edad, en la vejez es cuando más queremos reavivar las ganas de vivir. Entonces, vivir ya en este sentido ya no sería un mero estar, sino es una especie de acción apasionado. Y bueno, aquí me estoy comiendo muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas de trasfondo, pero pues si lo pensamos así, ahorita no nos estamos avejentando y no hay problemas eh, de nuestra salud, ¿no? Yo les comentaba que hace poco uno de mis tíos lo operaron y pues lo tuve que estar cuidando y ya está muy grande mi tío. Y sucede con mi abuelo, se los juro, yo creo que si ustedes tienen abuelo, yo todavía tengo el mío y es un sujeto muy duro, pero luego cuando toma se ablanda y es cuando ya se sueltan las cosas. Y el otro día yo dije, ah, sí tiene sentimientos, lo caché, él solito se estaba quemando diciendo que pues que tiene miedo a morir solo, que me insiste a mí, o sea, me ve tomando una chela y me dice, no, cuida tu salud y que la verga, porque cuando llegues a ser grande, o vayas a ser mayor, te vas a arrepentir. Y entonces yo vengo pensando, bueno, entonces, ¿de qué va esta vida, no? Desde que nacemos, está marcado el hecho de que vamos a morir. Todavía no sé qué es morir y por lo tanto no puedo decir qué es vivir. Si vivir lo pensamos como un mero estar, pues ya hasta la roca está viva. No, lo que yo trato de reflexionar es más bien como una especie de ejercicio dialéctico. Lo que trato de evidenciarte o mostrarte es que ese morir, para empezar, no es un dejar de estar, porque hasta si desaparecemos la piedra, pues también muere, ¿no? Si le hacemos cachitos o polvitos. Vivir sería algo más así como un hacer, pero un hacer apasionado. ¿Y por qué es importante que diga apasionado? Porque pues yo lo veo, cualquier persona, se los juro, cualquier cuate que estudia una licenciatura que no le guste está más apagado que nada. Siempre todos los días está lamentando que está en el lugar equivocado, que no está haciendo lo que quiere de su vida, sus papás lo obligan a estudiar eso, como los que estudian alguna ingeniería o contaduría, pero realmente querían estudiar artes, ¿no? Entonces viven frustrados, eso no es vida. La vida tiene que ser apasionada. Y pues ya, ¿cómo la ves, Brian? De reto. Y, pues mira, fíjate que lo que dices también estoy completamente de acuerdo, ¿eh? O sea, no te digo que estoy completamente seguro de qué es la muerte ni de qué es la vida, pero sí estoy seguro de lo que yo estoy llamando muerte y lo que yo estoy llamando vida, al menos en este contexto del poema de Borges. ¿Por qué? Porque, es decir, tú mencionabas que incluso estar vivo ya es estar muriendo. Pero bueno, yo otra vez voy a estar de terco, ¿no? Diciendo que un gerundio no es lo mismo que un participio. Tú puedes estar haciendo la tarea, pero eso no quiere decir que ya la hayas hecho, ¿sí me explico? Perdón. Todo tiene que ver con el proceso y también depende de cómo entiendas la muerte. Si entiendes la muerte como una acción, entonces no vamos a poder nunca, ¿cómo podría decirlo? Formalizar así lógicamente el significado de una acción. De hecho, hay un ensayito por ahí de Donald Davidson que se llama, es el ensayo 6 de los ensayos sobre acciones y sucesos. Entonces él te plantea así las cosas, que si tú quieres definir una acción, no vas a poder a menos que conviertas el verbo
como en algo consustancial al sujeto, por así decirlo. Entonces yo estoy entendiendo la muerte no como una, ¿cómo decirlo? No como un ente, así como nos gustaría entenderlo a los filósofos, o como lo entendían los heideggerianos, por ejemplo, sino como un verbo. No es la cosa morir, sino la acción morir o el suceso morir. ¿Sí me explico? Es decir, la muerte es un suceso de A a B, donde A es estar vivo y B es estar muerto. ¿Sí? Obviamente puede darse una contradicción si tú dices, como decía la compañera Xochitl, ¿no? Que ella decía, estoy muerto por dentro, pero estoy vivo por fuera. No se puede dar tanto así la contradicción porque se dicen diferentes sentidos. Es decir, el referente de la palabra muerte no es el mismo. Yo estoy atendiéndolo biológicamente, una muerte biológica. Ajá. Es decir, ¿qué implica la vida biológica? Implica respirar, implica el metabolismo, el crecimiento, la reproducción, etcétera. Todo lo que en potencia tiene un ente biológico. Y la muerte yo la considero como la privación de esa potencia biológica que tiene un ente, así si nos ponemos estrictos terminológicamente. Es decir, la muerte yo la estoy entendiendo aquí como dejar de respirar, dejar de crecer, dejar de metabolizar. Eso sería lo que yo entiendo por muerte en este contexto. Y con lo que yo me refería al tema principal. Es decir, por ejemplo, el poema de la compañera Xochitl, considero que sí se refiere a la muerte porque habla de una persona muerta, ajá, que ya en acto está muerta. Y mi poema no, mi poema está en potencia, la persona muerta, pero en acto está viva, sigue en proceso de morir. ¿Sí me explico? Sí, amigo, la verdad sonaste bastante aristotélico. Ya, Sí, es que pues hay que dar con la misma cucharada de chocolate. ¡ah! La verdad esta vez no me voy a poner de necio porque tengo que confesar que llevo el Aristóteles que llevo dentro. Entonces no sé ni qué responderte. Podría ponerme más necio y decirte que hasta para predicar de la muerte se vuelve más complejo porque si tú lo señalas como muerte biológica, ahorita ya no está, pero mi noviecita estudia biología y el otro día estaba yo hablando con ella y le dije, bueno, ¿qué es morir? ¿Es un pararse? ¿Es un dejar de un movimiento? Porque le dije, si lo colocamos como un dejar de moverse, porque ella me estaba explicando que lo que llamamos vida en sentido biológico es un simple movimiento de todo nuestro organismo y en algún sentido solo se mantiene y trata de mantenerse en un estado sano. La enfermedad es lo que nos deteriora. Y le dije, entonces, morirse sería como detenerse y ella me estaba diciendo, es que ni siquiera sabemos qué es lo que mueve las cosas. O sea, si ya vas así hasta el pinche átomo, no sabes ni qué puta madre lo mueve. Ay, perdónenme por mi lenguaje, yo soy de barrio, amigos, o sea, yo crecí aquí en Cuautitlán, aquí hay chacas y cholos, entonces a mí se me sale hablar así. Es mi esencia. Ya si soy maestro, pues me van a tener que perdonar. Mira, lo que pasa ahí, incluso así, el comentario de Aarón me ayudó muchísimo en el chat, ¿no? Que de eso de las distinciones entre vida, y incluso cita Rousseau, he pasado 70 años en la tierra y he vivido 7. Lo que pasa ahí es que también, como te decía, bueno, como les decía, hay que distinguir entre la palabra científica, en el término científico, y en el término poético. Ahí yo entiendo que Rousseau lo está usando en el término poético o metafórico. Es decir, la semántica de esa palabra vivir no está en un ámbito científico, ¿no? Y como tú mencionabas de tu novia, no sabemos qué lo mueve, pero ahí el problema es que el átomo no es biológico, sino que es algo ya físico-químico, por así decirlo, ¿no? O sea, el átomo no es considerado vida como tal, sino es simplemente una conjunción de partículas, ni siquiera células, sino que, por ejemplo, la vida nace cuando la célula se reproduce, ¿sí? Por eso también hay muerte celular. Pero yo no estoy refiriéndome ni a una muerte racional, ni a una muerte celular, ni a una muerte, no sé, de sentimental, sino a una muerte como tal, donde podemos decir que lo que es considerado vida cesa. Adelante, profesora.
Y bueno, yo creo que aquí sí estamos en distintos juegos de lenguaje. Eh, Entiendo, Brian, que tú estás hablando de la muerte en sentido biológico en este contexto del poema, que esa es una interpretación que se puede hacer. Y yo lo que veo de lo que han comentado tanto Salvador como Aarón, que nos puso aquí en el chat, es que se habla del sentido que tiene la vida. Eh, o sea, es decir, ese sentido nosotros se lo damos en cómo vivimos. En este caso, Salvador ya nos dijo, vivir implica hacer las cosas con pasión, ¿no? Eh, tenemos que ser apasionados en lo que realizamos. Habría que vivir apasionadamente, no solamente estar. Y creo que esta participación de Aarón va en el mismo sentido de, al menos esto que se dice de Rousseau, de algo que nos revuelve las entrañas, que nos eriza la piel, algo que nos hace, quizás no buscarle un sentido, pero por lo menos sí que nos hace sentir con fuerza, ¿no? Creo que se está entendiendo justamente en este otro nivel de lo que se experimenta, de cómo estamos nosotros viviendo. Ujú. Era lo único que quería decir, que creo que sí estamos en diferentes pues, juegos de lenguaje. Entiendo que el tuyo, eh, Brian, y ni siquiera sé si es tu concepción de la muerte, sino algo que estás interpretando de este poema, está en otro ámbito, ¿no? Que es de la muerte biológica. Era lo único que quería decir. Y bueno, invitarlos a los demás si quieren comentar algo, quizás si no de los poemas, si de la poesía, ya algunos comentarios que hicieron los compañeros que expusieron acá, tanto la introducción que hizo Enrique como los poemas que pues, dijeron de manera oral los compañeros, traían algunos comentarios acerca de lo que la poesía nos ayuda para comunicar. No sé si quieren hacer comentarios también por esa vía, por ese tema de lo que la poesía nos ayuda a comunicar en relación con algo, un acontecimiento de tal impacto como puede ser la muerte. Yo, porque ya estoy prendido ahorita. Bueno, dos cositas. Sí me di cuenta de lo que estaba tratando de decir Brian, y lo que yo estaba tratando de dar a cuenta es que, es que aquello que llamamos, o sea, cuando él estaba poniendo el ejemplo de la muerte biológica, yo lo estaba tratando de señalar con mi ejemplo, es que no es ni definitivo, o sea, no se acerca ni tantito, ni definitivo a decir que existe como tal una muerte biológica, y por eso puse el ejemplo, o sea, pude ir al ejemplo del átomo a las células, pues sí, pero si vamos detrás, o sea, ¿qué hay detrás de las células? ¿De qué se constituye todo? Y decimos que es materia, y cuál es lo último e indivisible, pues es el átomo. Entiendo que me quieres hacer esta división entre que pertenece ya el átomo a un área de estudio como la física o química, pero me voy a poner ahora sí como en el teteto de Platón. Es que no nos hemos dado cuenta de que toda la ciencia solo es una, y somos más necios al dividirla entre física, química, biología, porque la biología, aunque estudia la materia viva está compuesta de esta materia que quién chingado sabe que sea la puta materia, pero es materia que está ahí, que está constituida de átomos, que los átomos son energía, y que chucha sea la energía, nadie sabe. Entonces, a eso yo trataba de ir con el ejemplo del átomo y demostrar que eso de la muerte biológica no sé si se pueda predicar porque no es definitivo, o sea, lo mantenemos como en duda. Podría decir que como Hume en su ensayo sobre ¿sí es ensayo o era tratado? No es tratado, sobre la naturaleza humana, yo creo que un poco de escepticismo es lo que nos vuelve más prudentes. Pero bueno, ya. Eso respecto de lo de Brian. Y segundo, no sé qué ustedes piensen respecto de la poesía, pero a mí me ha traído experiencias muy bonitas. Y yo, se los insisto, estoy convencido que a veces el poeta explica más y mejor las cosas
que cualquier tratado de filosofía. No es que me ponga en la postura de Borbolla. O sea, esto yo ya lo había leído en El mundo como voluntad y representación. Schopenhauer lo pone muy claro cuando nos dice que el artista es un genio, porque alcanza a captar la esencia de las cosas. Y ya, no sé, por ejemplo, hay un poema, pero no me acuerdo si era de Neruda o de Lope de Vega, pero refería al mar. Y en este poema eh, alcanzaba a describir de manera que yo consideré muy buena el movimiento de una ola cuando se azota con el mar, con el resto del cuerpo de agua. Y también el resto de su naturaleza, cuando está muy calmada y cuando está muy violenta. O este mismo poema que yo les leí de Villaurrutia, es que no sé, Villaurrutia es muy lindo. Yo insisto, creo que ese cuate conoce muy bien de las emociones o las sensaciones, o sí nos conoce muy bien y él sabe lo que sentimos, sabe describir lo que sentimos cuando la pasamos mal o cuando es de noche y la noche es muy romántica, o no sé, o Antonio Machado. El otro día leí un poema que se llama Entierro a un amigo. Bueno, la verdad es que ese me gustó más porque se parecía al día que yo enterré a mi amigo, pero describía claramente la sensación que yo tuve el día soleado y triste y árido que fue haber enterrado a mi amigo. Y pues ya entonces a eso voy, o eso trato de decir, que el poeta o el artista describe bien la esencia de las cosas. Y ya pues, no sé quién haya tratado, cuando yo leí el de sobre la brevedad de la vida en Séneca, aunque me gustó mucho, no creo que se haya acercado tanto a describir qué es eso que es vivir o aquello que se acaba cuando vivimos, como cualquier otro poeta. Ya, el último ejemplo que sí me gustaría ponerles es porque este ejemplo siempre lo doy. Ya una vez en la prepa me pusieron a hacer un ensayo y fue muy ridículo, pero encontré buenas respuestas. Yo me preguntaba, ¿qué es un beso? Y en Cyrano de Bergerac, o Bergerac o algo así, está la respuesta, pero es una respuesta muy bonita porque está con su amada y ella le pregunta muy románticamente, muy barrocamente, está lleno de cosas muy bonitas ese poema, pero yo se lo reduzco así. Él le responde a ella, es que un beso es un instante que sabe a eternidad. Entonces, no mames, este cuate sí sabe lo rico que se siente besar. Y pues ya, ¿no? A ver qué dicen ustedes. Bien, Isabel Otilio tenía un comentario. Sí, buenas tardes. Bueno, me gustaría rescatar que, no sé, que hay una diferencia interesante entre lo que aporta la filosofía y precisamente la poesía, como comentaba el compañero anteriormente. Y es que no sé, es que la poesía es tan rica y vasta y en cierto sentido expresa las emociones humanas, su naturaleza de tal modo que, no sé, nos ensimismamos, es un momento de paroxismo, por decirlo de algún modo. Y en ese sentido, y rescatando esa pregunta que también quería plantear precisamente era, ¿qué hace o qué expresa más humanamente al hombre? ¿Si la poesía misma o la filosofía? Y hemos visto cómo varios pensadores se han decantado principalmente en sí tratar aspectos filosóficos, pero en cierto modo llega un momento de sus vidas en donde se dedican a precisamente a redactar poesías. Lo vimos en el caso de Sócrates, con muchos otros autores precisamente. Y en ese sentido es una pregunta interesante. ¿Qué cosa describe de mejor forma la naturaleza humana? Y en este sentido, y no podemos decirlo tampoco en un sentido cientificista, porque pienso honestamente que es algo reduccionista, ¿no? Es decir, vemos las cosas, pero no las causas. Vemos los efectos, pero no las causas. Y en ese sentido, pienso que reducir todo a solamente objetos materiales, a funciones, es quitarle esencia a las cosas, a lo que hacen los hombres, porque precisamente la historia, toda invención humana que hemos hecho, no es solamente algo sistemático, sino que representa de algún modo algo humano, algo que nos hace nosotros. Inclusive por muy objetivo que queramos ser, siempre hay principios, siempre hay propósitos en todas las cosas que ejercemos. Y en ese sentido pienso que la poesía tiene un valor inconmensurable. Gracias.
Cristian Domínguez, quiere participar. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien, compañeros? Sí, te escuchamos. Pues en sí quiero decir dos cosas. Una en relación a lo que están diciendo ahorita y la otra sobre el poema que expuso Fátima. Entonces, serían esas dos cuestiones. Pues bueno, lo primero que quiero decir es acerca de lo que están hablando. Y ahorita que estaban discutiendo, pues me acordé de una cita de un autor, pero pues ahorita la estaba buscando, pero no la encontré. Pero mm, así parafraseando es algo así como que es muy absurdo como analizar de fondo un poema, ¿no? O sea, más bien hay que sentirlo porque justamente creo que las cosas son, no sé, creo que en cierta medida en la filosofía como que nos enredamos mucho, o sea, siempre queremos profundizar de más. Y creo que en cierto sentido, pues luego no avanzamos, ¿no? Porque justamente, pues ya al escuchar pues los poemas de los compañeros, pues yo lo sentí algo así como súper fácil, ¿no? O sea, la muerte que es, pues únicamente, pues la muerte de esa persona, ¿no? De esa conciencia, por así decirlo. Y ese miedo por perderla, ¿no? O sea, en cierto sentido, pues sí es como, en cierto sentido, una cuestión biológica, ¿no? Igual no quería como externar tanto porque tengo como muy dispersas las ideas. Pero pues justamente lo que quiero abordar es como esto, ¿no? O sea, esto ya es como opinión mía. Yo considero que en el ser humano como que les cuesta mucho aceptar en primera medida pues la muerte de los demás sobre los seres queridos, pero también la nuestra. Considero que por ejemplo, que, que mientras más uno va viviendo, como que pues de igual manera ve como lejana su muerte, ¿no? O sea, me ha tocado casos que personas tienen 80 años y pues no se quieren morir, o sea, quieren seguir viviendo. O sea, ¿por qué? Porque la muerte pues llega y te quita todos tus proyectos. Entonces, pues yo lo vi como en ese sentido, como un poco más, como, no sé, como que más, no tan profundo, ¿no? Algo que quería anexar es como esa parte de que pues, cuando abordan eso de la muerte, bueno, de la vida después de la muerte, ¿no? O sea, de que pues, hay como muchos argumentos de que ven la muerte como un medio y no como un fin, o sea, como para algo más, ¿no? Entonces, pues algo que me gustaría aportar es que justamente es muy difícil que el ser humano conciba la muerte como un fin. Luego por eso existe esto de que tenemos alma y pues, que el alma es inmortal. Y no sé, considero que este miedo de la muerte es como perder nuestra individualidad, nuestra conciencia, porque, no sé, yo al ver argumentos sobre la vida después de la muerte, y sobre todo en Occidente, ¿no? Porque justamente nosotros, como estudiantes de filosofía, pues estamos muy contaminados de las ideas de Occidente, entonces, pues únicamente están abordando occidentales y pues no se dejan a un lado el pensamiento oriental, ¿no? Que justamente es como muy importante. Y algo que noté es que, por ejemplo, nosotros como Occidente, al concebir la muerte y sobrevivir a ella, pues no únicamente queremos sobrevivir, sino sobrevivir nosotros, ¿no? O sea, justamente si nos ponemos a pensar en estos cielos como el más conocido, el cristiano, pues es la muerte que sobrevive tu yo individual, o sea, sigues existiendo tú y pues hay concepciones orientales, sobre todo el budismo zen, que es el que estoy estudiando más, pues conciben la muerte este,
como el morir individual, pero para estar como en colectividad, o sea, con el todo, ¿no? O sea, hay problemas ahí también, pero el chiste es que quiero rescatar esa parte de que como que estamos muy obsesionados en sobrevivir el yo individual, o sea, yo quiero sobrevivir, porque justamente si llegara a existir eso de que sobrevivimos a la muerte a partir de que nos unimos con el todo, o sea, que ya no tenemos conciencia nuestra y formamos una conciencia colectiva, creo que no sería tan agradable. Considero que estamos más obsesionados en esto de sobrevivir yo, quiero sobrevivir yo. Y, y bueno, era lo único que quería decir. Y sobre la exposición de Fátima, mm, pues el poema de Itaca lo leí hace como 2 años, en una situación que me sentía como un poco triste. Y, y tal vez no lo coincidí como llegar a Itaca como la muerte, pero sí, pero esta parte de que el poema dice de que es más importante el camino que tú haces a Itaca que estando en Itaca, pues relacionado a la muerte, así como lo abordó la compañera, pues sí considero que sí es más importante cómo estás viviendo, o sea, en cada etapa de tu vida, que a la conclusión de la misma, ¿no? Y pues era lo único que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Luis. Alejandro, te escuchamos. Sí, yo le quería contestar a mi compañero, ay, ¿cómo se llama? Este, Cristian. Sí, acerca de esto que comenta que de pronto vemos la vida, digo, la muerte como algo muy fácil, ¿no? Algo muy, bueno, hablamos de ella como si supiéramos qué es, o bueno, lo que entendí acerca de su comentario es que lo tomábamos muy a la ligera el asunto de la muerte, ¿no? En, en el momento en el que recitamos los poemas. Eh, y yo quiero darle la razón, o sea, parecería que en algún sentido, cuando tú recitas un poema que habla acerca de la muerte, no quiero decir que le quite la seriedad el hecho de que sea un poema, ¿no? Pero siento que la poesía no puede ser tan fría o no puede ser tan dura con un asunto como tal, ¿no? A veces parecería que, bueno, a mí me lo parece, que, que si hablas de la muerte a través de la poesía, podría parecer que hablas a la ligera, ¿no? Pero le doy la razón en el sentido que parece, pero en realidad no es así. O sea, intentar hablar de un asunto como es la muerte a través de la poesía o a través de la filosofía, no, a pesar de que parezca que lo hacemos superficialmente, mm, yo he escuchado a mis compañeros y pues ellos hablan acerca de sus familiares enfermos o que enterraron amigos. Y yo creo que, bueno, al menos para mí, eso es la muerte, ¿me entiendes? A pesar de que no estés muerto o que no hayas estado ni siquiera cerca de morir, eh, la muerte es tenerla cerca todo el tiempo. O sea, saber que alguien se murió, eh, pues no es un asunto fácil. Entonces, cuando uno recita un poema o habla filosóficamente sobre la muerte, no es como que tengas que expresar o que tengas que
ser muy certero acerca de qué es la muerte, ¿no? O sea, definirla o en este sentido, ¿no? No hay que ser tan exacto, porque siento que este asunto de la muerte es algo que está presente todo el tiempo. Eh, Como que no es algo definible, no es algo que se trate con palabras, sino que, como lo decía bien Cristian, se siente, o sea, eh, hay una cercanía a esto que es la muerte, ¿no? Entonces, pues eso, yo le quería decir eso, ¿no? Que la muerte es algo, no diría que indefinible, pero que se siente, ¿me entiendes? O sea, no, no, no tienes que estar muerto para sentir la muerte, sino que tienes que estar vivo, o sea, solamente vivo podrías sentir la muerte cerca. A eso me refiero, ¿no? Y, y bueno, solamente era eso. Bien, Adriel, ¿podrías compartirnos tu sentir o lo dejas solamente ahí en el chat? Bueno, yo quisiera hablar un poquito más en relación a lo que dijo mi compañero Alejandro. Y justamente es algo que no había mencionado, pero voy a ser como muy, tal vez no va a sonar muy profundo, o sea, es más bien como mi sentimiento. Y justamente lo que le quiero anexar con lo que me acabas de decir, pues es que en sí, pues nosotros no tenemos como tal una experiencia propia de la muerte, que nosotros no hemos muerto, pero sí tenemos una experiencia de la muerte de los demás. Y justamente yo creo que, y no solo de los demás, pueden ser, sobre todo seres cercanos, ya como especie o las demás especies, o hasta una misma flor, ¿no? Como lo menciona en un poema que me gusta mucho que se llama, ay, lo traduce se me fue la onda, olvídenlo. Este, pero justamente es eso. Ah, bueno, era meditaciones acerca de la muerte, que es la traducción que hace Luis Portilla. Era ese. Y, y pues era justamente lo que te quería agregar, ¿no? Y justamente, por ejemplo, no es que en la poesía te puedas, que sea como ingenua, ¿no? O sea, que no lo abordes tan profundo, pero creo que en la poesía más bien como que te evitas todo ese charco de que te tengas que estar justificando de cada palabra que estás diciendo. O sea, justamente en la filosofía, ahorita con los comentarios que estaban mencionando, pues yo lo vi mucho en el sentido del lenguaje, ¿no? Cuidado con las palabras que estés usando porque esta funciona como gerundio, esta como participio. Y creo que en la poesía te ahorras esa parte, ¿no? De justificarte. Simplemente plasmas lo que piensas, lo que sientes y se acabó. O sea, tú ya lo plasmaste, tú ya te sientes satisfecho por lo que estás diciendo. Ya ya viene de la otra persona lo que quiere entender, pero no sé, creo que no está tan genial como profundizar un poema en un sentido filosófico. Siento que pierde esa esencia como humana. O sea, no hay que, siento, va a sonar como muy tajante, pero no hay que llevar la poesía a la academia, ¿no? Creo que ahí puede morir. Y pues justamente era todo lo que quería decir. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, Cristian. Entonces, bueno, yo tengo así como que a mí sí me gusta responderme, a pesar de que, bueno, muchas veces me han regañado, ¿no? De que llego a conclusiones y que no está bien llegar a una conclusión porque se detiene el pensamiento, ¿no? Y los entiendo, o sea, está bien. Pero a mí sí me gusta como que darme mis propias respuestas, ¿no? Entonces podríamos concluir, al menos por un momento, que
con respecto al tema de la muerte, las palabras no bastan porque con palabras parece que se habla muy fácilmente de cualquier cosa, ¿no? Entonces, a través de la poesía se puede hacer sentir ese sentimiento de la muerte, ¿no? O sea, a lo mejor lo dije horrible, pero, o sea, parecería que ni siquiera a través de las palabras de la poesía, sino de lo que hace sentir esas palabras, ¿no? Si el poeta logra hacer que el lector se sienta muerto mientras está leyendo, imagínate, ¿no? Sentirse muerto mientras está leyendo un poema, pues lo habrá logrado, ¿no? Y que no son las palabras, porque las palabras son, o sea, con las palabras parecería que hablamos muy superficialmente del tema, ¿no? Cuando de lo que estamos hablando es de ese sentimiento de la muerte, ¿no? Entonces podremos decir eso, ¿no? Pero pues ya mejor, dejemos que los demás compañeros participen. Sí, de hecho, justo considero que esta limitante del lenguaje es el que nos encierra, ¿no? Ya en algún momento había discutido con Iván, porque de hecho lo que más me interesa a mí es este salto, en algún sentido, en que de lo material se va a lo inmaterial, ¿no? Lo trabaja Heidegger, Schelling, Platón. De hecho, hay un texto de Bohem que se llama Más allá del lenguaje y trata justo de cómo es que las imágenes, en este caso las imágenes que nos causan los poemas, nos pueden en algún sentido llevar a aquello inmaterial y llegar a sentir eso que quería decir el autor. Entonces, creo que el problema está en el lenguaje, porque cuando se quiere transmitir aquello que sentimos con el poema, ya es imposible hacerlo. Entonces, lo que se tendría que hacer es acercarnos directamente a la obra de arte para que así tengamos la aprehensión directa. Entonces, habría que saltarnos la parte del lenguaje, como decía Cristian, para poder apreciar directamente la esencia de las cosas. Y sabemos que está ahí, pero ni siquiera podemos nombrarlas. Y creo que esa es la función de la poesía, que la filosofía que está escrita en palabras no alcanza. Pues bien, agradecemos profundamente a todas las personas que participaron en la lectura y la reflexión de los poemas, también a aquellas personas que se sumaron a este espacio como una forma de conmemorar el Día Mundial de la Filosofía. Gracias, profesora, por darnos este momento de reflexión y de compartir. Y pues va a ir bien, deseamos que tenemos el deseo de poder coincidir nuevamente en próximos espacios. Vamos a darle la palabra a la profesora. Espero tengan una buena tarde. Nuevamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, por la moderación. Gracias a los que estuvieron participando, los que pudieron activar su audio y los que participaron en el chat, como es el caso de Adriel y de Francisco, que si bien no los pudimos escuchar, sí los leímos. No estoy segura si esto que aparece en el chat se va a quedar en la grabación, pero bueno, creo que aquí pudimos leer algunas de sus ideas. Desde luego que es un tema que da para mucho, tanto hablar de la poesía como un lenguaje que quizás nos ayuda a asir mejor algunas cosas que vivimos y bueno, expresarlas y las dificultades que tenemos a veces con querer definir las cosas, conceptualizar, que es un ejercicio que solemos hacer en la filosofía y que muchas veces no nos alcanza tampoco, así como quizás el lenguaje no nos alcanza para hablar de algunas cosas que estamos viviendo y sintiendo, creo que la filosofía en este querer definir y conceptualizar, incluso hablar como de las relaciones de algunas cosas, si bien es algo que solemos hacer a veces casi de modo instintivo, cuando ya estamos muy involucrados en la filosofía, sabemos que tampoco es suficiente, ¿no? Para hablar de algunos temas y sobre todo de cosas de la realidad que a veces nos rebasan.
De todos modos, el ejercicio me ha gustado mucho. Les agradezco a ustedes que me hayan, bueno, que hayan propuesto esta actividad, tanto el tema como la actividad de leer poemas. Yo creo que es algo que se tiene que seguir haciendo, incentivar el diálogo a partir de la apreciación de obras de arte, en este caso la poesía como género literario y artístico. Y bueno, no está cerrado el tema para nada, solamente nos llevamos algunas preguntas, algunas reflexiones. Y aprovecho, muchachos, antes de que se vayan para volverlos a invitar. Ya se los puse por mensaje, pero bueno, en la plataforma SEA les mandé de hecho el programa, pero se los digo el día de hoy que mañana y pasado mañana vamos a llevar a cabo unas jornadas de filosofía, donde participaremos algunos profesores, algunos estudiantes. De hecho, algunos estudiantes van a llevar una mesa hermenéutica el día viernes 20 de noviembre. Y si ustedes gustan entrar, bueno, ya les puse los enlaces a las mesas temáticas en la plataforma SEA, y estaría bien si tuvieran tiempo, si les interesa algún tema, que entraran para participar, para entablar el diálogo con otros profesores. Sin más, me despido. Aquí siguen en el chat comentando. Y voy a finalizar sesión. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Buena tarde. Buena tarde.